A ver, ¿y si la realidad no fuera una cosa estática, sino más bien un proceso? ¿Y si la verdad no fuera algo que se encuentra, sino algo que se va desplegando, como si fuera una flor? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras más, pero más desafiantes de toda la filosofía, la fenomenología del espíritu de Hegel, y la vamos a usar como una especie de guía para entender el mundo de una forma completamente nueva. Y de entrada, Hegel ya nos recibe con una paradoja. Justo en el prólogo de su obra maestra, básicamente nos dice que para la filosofía, los prólogos no sirven de nada. Entonces uno se pregunta, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de escribir una introducción solo para decir que no sirve de mucho? Es que él mismo lo dice. Para Hegel, la filosofía no es un destino al que uno llega y ya está, sino que es el viaje mismo. La verdad, nos explica, no se reduce a su resultado final, sino que está en todo su desarrollo. Un prólogo te da la conclusión, sí, pero se salta todo el camino. Y para Hegel, el camino lo es todo. Entonces, ¿qué problema es el que intentaba resolver? Bueno, Hegel veía que la filosofía de su época estaba como atrapada en dos callejones sin salida. Dos maneras de pensar que, según él, simplemente no lograban captar la verdad en toda su complejidad. Por un lado, teníamos lo que él llamaba el formalismo monótono. Piensen en esos sistemas súper lógicos, muy rígidos, como un esqueleto lleno de etiquetas, pero sin vida, vacío. Y por el otro lado estaba la nebulosidad entusiasta, ideas muy vagas, sentimientos que parecían profundísimos, éxtasis, que se sentían importantes, pero que al final del día no decían nada concreto. Y esta imagen ilustra de forma brillante el problema del formalismo. Cuando una idea es tan, pero tan abstracta, que todo termina siendo lo mismo, se pierde cualquier tipo de distinción. Es como la noche en la que todos los gatos son pardos. Simplemente no se puede diferenciar nada. Ninguno de estos dos caminos lograba capturar esa verdad viva, dinámica, que Hegel estaba buscando. Ok, entonces, si la verdad no es un objeto estático, ¿qué es? Aquí es donde Hegel propone algo revolucionario. La verdad es un proceso viviente que se despliega a sí mismo con el tiempo. Y para explicarlo, usa una de las analogías más famosas de toda la filosofía. Imaginemos una planta. Todo su proceso empieza con el capullo. Esta es, digamos, la primera etapa de su ser, una verdad en potencia que ya contiene todo lo que va a venir después. Luego, claro, la flor se abre, y cuando eso pasa, el capullo desaparece. Podríamos decir que la flor refuta al capullo, que lo niega. Una etapa de la verdad es superada y parece que se perdió para siempre. Pero entonces llega el fruto, y el fruto nos demuestra que la flor no era la verdad final, sino una fase necesaria, un paso en el camino. Cada etapa, aunque desaparezca, es absolutamente indispensable para el todo. El fruto en sí mismo contiene la historia completa y el significado tanto del capullo como de la flor. Así que lo vemos claro. Estas etapas en realidad no se contradicen. Son, como dice Hegel, igualmente necesarias. La contradicción, el cambio, la negación, no son errores en el camino hacia la verdad. No, son el motor mismo del proceso. Son, literalmente, la vida del todo. Pero a ver, ¿qué es lo que impulsa todo este proceso? O sea, ¿qué es esta realidad que se está desarrollando? Para Hegel, la clave está en entender la diferencia entre pensar la realidad como una substancia y pensarla como un sujeto. La forma tradicional de pensar, la de siempre, veía lo verdadero, lo absoluto, como una substancia, algo quieto, que no cambia, una cosa ya terminada que simplemente está ahí. Pero Hegel llega y rechaza por completo esta idea. Para él, lo verdadero tiene que ser concebido como sujeto. O sea, no una cosa, sino un proceso activo que se crea y se conoce a sí mismo, un devenir vivo. La realidad no solo es, sino que se hace a sí misma. Y este cambio de perspectiva, créanme, es la clave de todo su sistema. Pensar la realidad como sujeto significa que el universo no es un objeto pasivo que observamos, sino un proceso activo y consciente que está llegando a conocerse a sí mismo. Y la conciencia humana es una parte fundamental de ese proceso. Así que, lo verdadero es el todo. Pero ojo,
El todo no es el punto de partida, sino la esencia que se completa mediante su desarrollo. La verdad es, en el fondo, un resultado, pero un resultado que solo tiene sentido cuando entendemos todo el camino que nos llevó hasta él. Entonces, ¿qué es en realidad la fenomenología del espíritu? Pues piensen que es el mapa de este viaje. Hegel la llama una ciencia de la experiencia de la conciencia. Es como la bitácora de viaje del espíritu, desde su ignorancia inicial hasta el autoconocimiento absoluto. En sus propias palabras, lo que el libro expone es el devenir del saber. No nos presenta un sistema de conocimiento ya hecho y listo para consumir. No, nos muestra cómo el conocimiento mismo nace, lucha, se transforma y finalmente llega a ser lo que es. Y el libro traza este camino paso a paso. Empieza con la conciencia más simple, esa que percibe el mundo de forma inmediata, sin pensar mucho. Luego, claro, esta conciencia se topa con contradicciones, con lo negativo, y eso lo obliga a evolucionar. A través de estas luchas, se vuelve autoconsciente, se da cuenta de su propio rol en la creación del conocimiento, y finalmente llega a la meta, un saber conceptual, absoluto, donde la conciencia se reconoce a sí misma en el mundo. Eso es lo que Hegel llama saber. Bueno, y después de todo esto, ¿por qué importa? ¿Cuál es el punto? Importa porque esta idea de la verdad como un proceso que se despliega a través de la contradicción y del tiempo cambió para siempre nuestra forma de entender no solo la filosofía, sino también la historia, el progreso y nuestro propio lugar en el mundo. Hegel describe este proceso de la verdad con una imagen que es, wow, inolvidable. Dice que es un delirio báquico, en el que ningún miembro escapa al embriaguez. Es un movimiento caótico, arrollador, donde cada parte es arrastrada por la corriente, pero que al final, misteriosamente, resulta en una quietud translúcida y simple. La verdad es las dos cosas, es el caos del proceso y la calma del resultado. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Si Hegel tiene razón, y la verdad es un proceso histórico que se desarrolla a través de la lucha, de la contradicción, ¿cuál es la verdad que está intentando nacer en nuestra propia época? ¿Qué capullo está desapareciendo justo ahora para darle paso a una nueva flor?